Gabriel, pero no sería más o menos esa parte, no sería Por que cada quien tiene ejemplo, sus creencias en vez de realidad. ¿eh? No sería que También, como que todo claro. el mundo, cada quien tiene su creencia, más no realidad. Es que con la creencia de cada uno construyen la realidad que perciben. A ver, si yo creo... Es que confundes mucho cuando dices, cómo lo manejas. Para mí es más sencillo, cada quien tiene su punto de vista, sus creencias y está aceptable. Y cada quien puede tener realidades, ¿verdad? Pero como te decía, también hay un punto en medio donde si yo te digo a ti, voy a sacar un encendedor y te voy a quemar la mano, te vas a quemar. Y tú vas a decir, en mi realidad yo no me quemé. Claro que no, la realidad es que te quemaste. En la Claro, realidad a de ver, todos que te están alrededor es la misma realidad, ¿verdad? la realidad compartida, sí, lo que serían los acuerdos de realidad. ¿Se entiende? A ver, ¿cómo explico esto? Hay una relación entre lo que uno cree y la realidad que experimenta. ¿Cuál es la relación? ¿No? Le pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos, si en mi contexto, la realidad en la que yo he percibido toda mi existencia, ¿no? Una persona con taparrabo es un ladrón, y yo creo, por la construcción social que hice, que toda persona con taparrabo es un ladrón. Si voy a vivir, si de repente me encuentro en una selva con unos indígenas, pueden pensar son todos ladrones. ¿Por qué? Porque es la realidad que yo construí. ¿Se entiende? Para mi realidad eso es así, hasta que me enfrento con la realidad del otro. Entonces, por eso yo no puedo juzgar al otro por la realidad que ha construido. Ese otro, esos indígenas, dicen, estos salvajes están vestidos con traje y corbata que no pueden ni apenas respirar. Tienen una vida insana. Y es su realidad, ¿se entiende? Y es su realidad es tan respetable como la mía. Ahora, yo al enfrentarme a la realidad del otro, más que juzgar al otro como falso o real, yo tengo que decir, ok, esta es la realidad que me muestra. ¿Qué hago yo con esa realidad? Si la voy a incorporar en mi vida, es mi responsabilidad ver si encaja con lo que yo quiero experimentar como real. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, entonces, si me encaja en mi vida y quiero tomarlo como real, de repente me encuentro en esa ciudad, en esa sociedad, donde sean todos los de taparrabo son indígenas, y yo voy a empezar a ver al de taparrabo con otros ojos. Porque yo estoy tratando de investigar y me voy a poner ante ese de taparrabo y decir, che, ¿sos un ladrón o no? Y empiezo con otro tipo de relación. Hay una relación muy cercana entre lo que uno cree con la realidad que percibe. Por eso está el dicho ese, lo que crees, creas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ¿qué estás creando? La realidad que vas a experimentar. Por eso, cuando uno dice, esta es mi realidad, ok, es la realidad que tenés ahora. ¿Se entiende? Por tu experiencia pasada, por la información que adquiriste, generaste esta realidad. No te aferres a esa realidad. Permitite la libertad de que esa realidad se modifique, cambie, ¿viste? O se profundice. Pero si vos no te permitís esa apertura para que tu realidad se modifique, vas a vivir encerrado en la jaula de la realidad que vos creaste. A eso O que aceptaste. me refería yo que así, por ejemplo, era mi manera cuando estaba pequeño, entonces mi realidad estaba muy cerrada, porque no me abría a los demás. Es el efecto de la adolescencia. ¿Qué es adolecer? La adolescencia sí, es bajar los dioses. Los dioses son representación en un niño de sus padres o su círculo cercano. Entonces, la adolescencia es romper los dioses, decir, ok, pongo a los dioses al mismo nivel mío y yo construyo mi realidad a partir de ahora. Pero ya tuviste varios años con esos como dioses. Generaste verdades, generaste realidad, que vos aceptaste dentro tuyo. Y de repente tenés que hacer el quiebre y decir, bueno, ¿hasta qué punto me quedo con lo que me brindaron? ¿Se entiende? ¿Hasta qué punto Eso, lo que me dijeron que es real para mí? Realmente. oíste, Gabriel, perdón que te corte, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. si nos damos cuenta, estamos hablando de todo esto de creencias y cada uno puede tener las creencias que quiera, pero no significa que las creencias sean verdad. Es una realidad, es un constructo, porque estamos hablando de la mente y la mente miente.
nos manipulan a través de la mente, nos pueden influir ideas, conceptos, pensamientos, ¿me entiendes? Estamos hablando de la mente, pero hay una mente que es la prueba del algodón del mayordomo, que es el corazón, que también tiene neuronas. Es la intuición, y las mujeres de esto saben un rato. Entonces, la intuición, tenemos que no guiarnos ya desde la mente, hay que guiarnos desde la intuición, desde el corazón, de esa impronta primera, esa sensación, esa energía que te viene, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo ¿no? Vas a una reunión con familias ahora que estamos en tiempo de Navidad, que por cierto yo no la celebro, llevo años que no celebro esta Navidad como la entienden la gente, la hago a mi manera. Entonces te reúnes con la gente, con tus familiares, ¿eh? Y a veces te sientes bien al lado de una persona, a veces te sientes mal al lado de una persona. Si os dais cuenta, y soy de mente analítica, y tienen ese momento de conciencia, os dais cuenta que al principio todos llegan 20, 30 personas, se reúnen, se saludan, y pegan a hablar unos con otros, tum, 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 pero al cabo de 5 o 10 minutos ya hay dos por un lado, tres por otro, dos en el medio, y se van separando en grupos. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué ocurre eso? Porque son compatibles energéticamente y lo que están hablando lo sienten y están a gusto con ellos mismos, ¿entiendes? Entonces vuelve otra vez a romperse los grupos y a unirse en determinados momentos. Pero eso es normal. Pero nosotros tenemos que empezar a utilizar la mente, la reflexión en, en favor del sentimiento, del sentido común, del corazón, ¿no? De la intuición del corazón. Ese no engaña. Y que me lo confirme una mujer, porque si me dice lo contrario, creo que está equivocada, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entrar nosotros, entrar ya a ir al sentir energético, sentir a la otra persona, ¿entiendes? Y lo que están hablando esto de la fotografía, si te creo o no te creo, pero coño, si estamos viviendo en una realidad virtual, holográfica, lo que quieras, si tenemos que tener carnet de identidad para decirle al del banco, mira, yo estoy aquí, toma, este soy yo, pero si estoy delante de ti de carne igual, ¿me entiendes? ¿Para qué quieres tú un carnet para yo identificarme, soquete? Perdón por que no. Sí, sí. No tenés el documento, no existís, ¿viste? Una cosa como. Una cosa rarísima. De hecho, Y fíjate. perdona para terminar, porque voy a abrir otro melón. Si os dais cuenta, nosotros nos estamos investigando a nosotros mismos con nuestro cerebro. Fúmate eso. Oye, Con nuestro cerebro. excelente, excelente. Bueno, escuché ahí que es una realidad virtual y holográfica. A lo mejor tú crees que estamos en Matrix. Tú eres de los que piensa que estamos en Matrix. ¿Eh? Puede ser. Esta sería la cereza del pastel. Bueno, Da pero igual, mira, cada uno. pero Yo no mira, estoy yo en soy contra. feliz. Yo soy Mira, feliz, estoy en calma, estoy bien, estoy en paz, conforme conmigo mismo, no me peleo, soy mi amigo, Sí, y sí. no me siento víctima, no me siento prisionero, estoy más a gusto que el palo un churrero, ¿entiendes? Si estoy en la madre, estoy en la madre, a mí que me da, yo, tranquilo, no pasa nada. Yo, Muy buena, ah, muy buena filosofía. eh, Muy buena ya, filosofía, porque además en la Matrix, si la vieron en la película, al final las máquinas ganan, prácticamente ganan, ¿no? Eh, vamos a decirlo así. Así que, Oye, es muy y el que, barato. por favor, Marisa, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquel que piense que está en Matrix, me parece a mí, con todo respeto, loco, porque al final el mundo virtual donde está le ganará. Así que, Sí, gana, igual. Yo adelante, Marisa.
No, yo lo que quería contar es que yo discrepo un poco en eso del tema de los documentos, porque bueno, ya hemos hablado de este tema del equilibrio y todos tenemos que equilibrarlo, ¿no? Porque si no tuviéramos documentos, cualquiera va al banco y dice, ¿sabes qué? Yo me llamo tal y dame el dinero. Y el banco va a decir, sí, ¿sabes qué? Yo te veo y te llamas tal, yo te creo y toma todo lo que me estás pidiendo, ¿no? Entonces hay que buscar siempre un Un equilibrio, equilibrio. ¿no? No todo lo malo es bueno y no todo lo bueno es malo, porque si no, Perdona, pero yo eso es que diría, estamos, perdón, pero es que estamos viviendo en un mundo sin José vergüenza Antonio, José y Antonio, ¿me dejas terminar, por favor? Sí. Aguante un no, cachito, Por, era José Antonio. Porque yo ahorita puedo agarrar y puedo decir, ¿sabe? Yo por ahorita puedo agarrar y me puedo poner a hablar un montón de cosas y yo digo, miren, ¿sabe qué? Yo soy Gabriel Yajá Rajaid y por favor tienen que creerme. Y todos me van a tener que creer porque yo lo estoy diciendo, ¿entienden? Porque si yo puedo poner mi cara y voy a decir, yo soy, entonces todos me tienen que creer. Entonces, como digo, no todo lo malo es bueno y no todo lo bueno es malo tampoco, ¿no? Hay que buscar ese El equilibrio. equilibrio. Y con respecto a mi amigo Yasma, eh, que él habla de la realidad, sí, porque por ejemplo, él es de Cuba y él dice que vive muy bien y que está en un paraíso viviendo muy bien, entonces, perfecto, o sea, para yo creer tendría que ir a Cuba para poder experimentar lo que él me dice, ¿no? Yo sin estar en Cuba no puedo opinar mucho y decir, ¿no? Claro, hay una realidad que manifiestan de Cuba, de que dicen, están así, están así, pero Yasman dice que no, entonces habría que ir a Cuba y vivir un tiempo para poder cerciorarse quién está equivocado, si Yasman o mucha gente que habla de algo, sobre un tema, ¿no? Entonces, sobre un tema hay que experimentarlo antes de poder ser incisivo en el tema, ¿no? ¿Qué tiene ¿Ibas que a ver decir eso? algo, A ver, ¿qué Jonas? tiene que ver eso que tú estás diciendo? O sea, ¿qué tiene que ver lo que tú estás diciendo con lo que se está hablando aquí? O sea, yo sé que te sientes dolido porque, bueno, quedas infantilizado, ¿no? Por lo adulto que eres, quedas infantilizado por todas las cosas, ¿no? O sea, telepatía y cosas. Yo sé que te dolió, entonces tienes que sacarlo del tema Cuba y demás. Pero bueno, eso no quita que seas una persona. Pero llama, Jonathan, Hay un mal que se llama, llama Gabriel, mira, infantilización, socorro. Bueno, infantilización de la juventud. pero, Espérate, de la juventud, de la adultez. Marisa, espérate un momentito. Hay un mal que se llama infantilización, un mal moderno que se llama infantilización de la adultez. O sea, un adulto con pelo en parte ya y con bastantes años está infantilizado con este tipo de cosas, este tipo de temas. Que te tocó el tema, eso no es problema mío. O sea, Se discúlpame, está que te haya tocado el embrollando tema, el no fue problema. asunto, se está embrollando el asunto, se está Vámonos todos embrollando el a Cuba. asunto. Vámonos. Yo ya he dale, estado vale, en vale, Cuba, vale. Sí, señor. yo he es que estado mira, en vamos a Cuba, ver quién es infantil, porque yo no te he atacado en nada, solamente te he dado un ejemplo, yo no te he atacado en nada, llama, que tú te has tocado es otro tema, yo no me he tocado, ¿eh? Se te yo no he frita, Bueno, viajado mijo. a Búscate Cuba, un es lugar muy mejor, bonito. dale, que tú estás en el mundo libre. Tú dices, dale, búscate un lugar mejor que se te frizó y no te entendí lo que dijiste. el Se te cortó. planteo me parece llama que lo que quiso decir Ciudad es que vos tenés una realidad que la compartís y por más que el resto no esté de acuerdo, no deja de ser tu realidad. Para vos es así, entonces es así, porque es tu realidad y vos la construiste así y para vos es así. Y nadie te puede decir que es mentira, porque es tu realidad. Lo que sí uno puede decir, no es verdad para mí, porque no es mi realidad. ¿Entendés? Que es el planteo que dice, yo no vivo allá como para saberlo. Entonces, es tu realidad, es aceptable, no tengo por qué desconfiar de vos, ¿se entiende? Si para vos donde vivís es maravilloso, o tiene sus aciertos y desaciertos, está bien, porque es tu realidad. No tiene por qué ser la mía, porque yo para poder asegurar que es o no es así, yo tendría que estar viviendo esta experiencia que estás viviendo vos, y no la estoy viviendo. No sé si soy claro. Me parece que no fue una intención bueno, me cuesta decir el nombre Giordà, ¿no? De menospreciar tu. No. Es precisamente reafirmar eso de que cada uno tiene su realidad. Porque, por ejemplo, tocaron el tema de la Matrix, ¿no? Y yo por dentro pensaba, ¿no? ¿Pero cuál Matrix? Porque yo he escuchado, hay miles de versiones de lo que es la Matrix. O sea, y cada uno ha construido sus propios parámetros de interpretación de lo que es la Matrix. Algunas me parecen más acertadas, otras menos acertadas, ¿viste? Pero es lo mismo, o sea, están como hablando de lo mismo,
pero con interpretaciones diferentes. Y está bien, porque cada uno desde su realidad interpreta lo que observa, lo que percibe, ¿no? O lo que le llega, la información. ¿Entiendes? Lo difícil es permitirse el hecho de que el otro tiene otra realidad, aceptar que el otro tiene otra realidad y que la comparte, y es aplaudible que el otro comparta su realidad. Estemos o no estemos de acuerdo. No tiene por una cuestión de valía, ¿no? Es una cuestión de valoro lo que vos decís o le doy veracidad a lo que vos decís o no. No es por validez, ¿se entiende? Sino que es agradecer, gracias por compartir tu punto de vista. Y ahora yo tengo mi punto de vista y veo si me sirve o no me sirve a mi planteo, ¿no? Pero no es una búsqueda de ofender ni atacar a nadie. O sea, me parece que no pasa por ahí. Que es lo que dije hoy al principio, ¿no? O sea, entremos en esa cuestión. Por ejemplo, Me río también, también yo creo de las opiniones de otros cubanos desde dentro y desde afuera de Cuba, que habla de su realidad, de cómo ven Cuba, ¿no? ¿Entiendes? Yo soy canario, ¿no? Entonces aquí y casi me considero un hispanoamericano, ¿no? Entonces Cuba ha tenido muy graves problemas. Si tenemos un poco de conciencia de la historia de Cuba, de mediados del siglo para acá, mediados del siglo pasado para acá, del dictador Batista, las relaciones que tenían con la mafia norteamericana, los casinos y todo esto, y por otras razones cogieron y entró el Che Guevara, la revolución del 59 con Fidel Castro, que fue educado por los jesuitas y era un matón callejero que iba con la pistola atravesada así, y a quien se le ponía por delante le decía: oiga, quítese usted, no me moleste, le meto un tiro. ¿Entiendes? Déjeme terminar. Entonces, ni Fidel Castro, que ya sabemos lo que fue, pero mucha gente no sabe quién fue Che Guevara. Che Guevara es un genocida igual que lo fue. Y ellos hundieron Venezuela con su jodida revolución. ¿Y por qué se marcharon la mayoría de los cubanos de Cuba, mi hermano? ¿O tú te crees que van a estar con toda la revolución, ustedes van a estar pescando en el malecón de La Habana? José, aguantame un cachito, José. Mándenme a callar porque enfilo. Aguantame un cachito, José. Porque yo les voy a comentar una cosa, ¿no? Yo soy argentino, ¿no? Y cuando se habla de este tipo de cosas de países puntuales, yo por dentro pienso en mi país. Y yo digo, qué loco que es mi país. ¿Por qué? Porque el argentino, el estereotipo de argentino, dentro del país, el país es una mierda. Es lo peor. No llegamos al año que viene. En las próximas elecciones nos morimos todos. No, acá va a haber un tsunami, vamos a reventar todo. Salimos al extranjero, la Argentina es el mejor país del mundo. Entonces, de repente, yo como argentino, que yo amo mi país, ¿viste? Puedo ver las falencias o no, yo pienso, teniendo a mis propios compatriotas como ejemplo, ¿no? Yo pienso, ¿no? Cada uno fabrica la realidad que quiere, o sea, y está bien, ¿no? O sea, y me parece bárbaro, o sea, lo único que es difícil, ¿no? Que eso lo veo en mi país, no lo he visto en otros países, ¿no? Pero en mi país sí lo veo, ¿no? Porque, qué sé yo he notado que, qué sé yo, un español, si habla peste de su país en España, habla peste de su país fuera de España. Dentro y fuera tienen el mismo discurso. El argentino no. El argentino adentro es un desastre, afuera es maravilloso. Entonces es como que yo me quedo así como, bueno, cada uno construye su propia realidad, ¿no? Y si Fidel fue un asesino, ¿no? ¿Qué sé yo no soy Fidel, no viví con Fidel, no estuve con él, no tengo ni idea, qué sé yo. Hubo gente que tiene pruebas que fue una mala persona, otros que fue una perfecta persona. Y bueno, cada uno encontró la información acorde a la realidad que han querido construir. Está bien. Pregúntale a Cienfuegos a ver qué pasó ahí. Por eso, cada uno tendrá su manual, ¿se entiende? Ahora, oye, tengo una Jonas dice pregunta, que a Jonas le gusta, creo que conozco otros que no. Listo, ¿por qué? Porque es subjetivo.
Sí, pero en mi creencia, Cuba está hecha una mierda. Está tirada por los suelos, hecha una mierda, tío. Por eso, Bueno, y es tu creencia, y es válida. Y no solo eso, porque podemos entrar en el subsuelo de Cuba. En el subsuelo de Cuba mira, hay una mierda metida vamos, ahí debajo que ya eso es subterráneo. oye, Bueno, vamos a una cosa. Paren una cosita. Perdona, Yasma. Por Perdona alusión. un cachito. José, mira, yo sé, Perdón, por la voz, perdóneme por la voz, mira, un por la cachito. voz. Perdónenme un cachito, Yasma y José, una cosa, ¿no? Vamos a volver a lo que es la esencia de este vivo, ¿no? O estas charlas, ¿no? Acá lo que se busca es hablar de espiritualidad y cosas que enriquezca a cada uno. Entonces, todo lo que tenga que ver con política de cada país o religiones o qué sé yo, mientras sume al tema espiritual o la búsqueda de crecimiento espiritual de cada uno, es bienvenido. Cuando ya se va a temas más puntuales, que es puntualmente político, puntualmente religioso, puntualmente de creencias dogmáticas o lo que sea, ya cada uno tiene su casa, su privado, ¿se entiende? Pues si quieren hablar más en debate y hablar sobre el tema, ¿se entiende? Pero no es este el punto donde se habla o donde se profundiza sobre eso. Porque acá, a lo sumo, si se busca profundizar en algo, es en el crecimiento individual. Que cada uno se lleve algo para crecer como individuo. Y en ese crecimiento individual, lo que es creencias religiosas, creencias políticas, países, culturales y todo eso, solamente es, como se dice esto, un agregado al crecimiento particular de cada uno. Y cada uno lo construye como quiere. Acá no se arma, no se habla sobre eso, no es necesario. No es necesario tener razón o no, ¿se entiende? Ante el otro. Es necesario plantear la razón de cada uno, la verdad de cada uno, y ahí construir, ¿se entiende? Porque si no, estamos hablando de otro canal. Estamos hablando de otro tipo de programa, de otro tipo de encuentro, ¿se entiende? Y para eso están sus espacios, para ese tipo de encuentro, que no es este. Está bien. Por eso quise poner un cierre. Quiero pedir disculpas tanto a Yasma como a José por interrumpir así, ¿no? Pero di un plazo para que puedan expresarse, pero me parece que llegó un punto, ¿no? Donde ya no se estaba hablando de espiritualidad. No se estaba hablando del individuo y del crecimiento individual, ¿se entiende? Entonces ya no tiene que ver con este programa, tiene que ver con otros programas. Y vayan a esos otros programas. Muy bien, perdón un momento. La conversación derivó por ahí, hemos hablado, podemos retomar otra vez. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Jonás? Un gusto, Jonás. Bienvenida. Aquí cortamos un poco esa racha. Óyeme, a ver, un momentico, rápido. Yo no había mencionado a ningún país. El problema es que José, que se ve que es una persona mayor, fue mencionado, sí. Se sintió tocado por eso que yo dije, entonces su desesperación tiene que apelar a esto de Cuba y esto, ¿entiendes? Pero bueno, él, como no pudo demostrar, o sea, no demostrar, sino por lo menos decir algún argumento serio. Ya con eso también, ya el mensaje todo el mundo lo entendió. Además que tiene un abuelo año. Ahora, Yasma, una cosa, ¿no? Porque vos hoy hablaste del tema de ser maduros. Pelos en los lugares nobles, ¿no? Y ser maduros. Y llega un punto donde se convierte en una escuela primaria donde va el profesor y dice, no se peleen, y los chicos dicen, no, porque él empezó, no, porque él empezó, porque él empezó. No, no tiene nada que ver. Da igual quién empezó, no tiene nada que ver con el tema que se trata acá. Entonces, listo. Se corta acá. Después, cada uno queda en su conciencia quién empezó y quién no. Es trabajo personal. Oye, ya no corresponde acá. Sí se pueden agarrar un cafecito o una llamada de uno a uno y ahí ya... Claro, y hablarlo, y tranquilo, ¿se entiende? No es el espacio como para hablar de eso. O sea, o para profundizar en eso. Por eso vuelvo a repetir, no es que es censurar todo lo que tenga que ver con política, religión, no es que no se tiene que hablar de esos temas. Se habla siempre y cuando contribuya a la búsqueda espiritual de cada uno y el crecimiento de cada uno. ¿Se entiende?
Si no, ya estamos hablando de Olivia, otros te canales. pegas un par de Y para eso piñas. ¿Cómo? Yo quería A la salida te pegas un par de piñas y ya está. quería decir una cosa en favor de José Antonio, pero también en favor del otro chico, no me acuerdo el nombre. Que yo creo que no iban especialmente por lo político, sino que iban porque hay gente que te dice su verdad, pero esa verdad en realidad está disfrazada de interés, ¿no? Es como si yo digo, mira, si yo bebo, yo qué sé, vino de Mendoza, de Argentina, y es el más sano del mundo, pero resulta que yo indirectamente mi economía depende de eso. Entonces, yo creo que un poco lo que estaban diciendo, lo que pasa es que lo llevaron por el lado más político, que es que la verdad que te dice el otro, igual ni siquiera es su verdad, es la que le conviene. Y yo creo que estaban hablando, el trasfondo era ese, no era en sí la política, ¿no? Yo creo que tocaron la política porque es donde más roce hay, pero podía ser de un vino de un sitio o de que en el súper de Sí, tal, en la cadena de hipermercados Carrefour se compra mejor que en la cadena de hipermercados, yo qué sé, Mercadona, ¿no? Me sí, sí, explico. sí, Que sí, sí. cada uno dice la verdad, pero no sabemos si es una verdad real o es una verdad que incluso esa misma persona manipula porque le conviene a él o en algún sentido, ¿no? Entonces, y la cuestión de lo que es verdad y no determina el que tengamos un diálogo, porque si da igual lo que tú digas o da igual lo que diga yo, da igual, porque para ti esa verdad es la tuya y para mí es la mía, no tiene sentido que hablemos, porque ¿para qué vamos a hablar si no vamos a llegar a ningún acuerdo? El diálogo es para llegar a acuerdos y para transar, negociar, ¿no? Esa verdad, que igual mañana cambia. Corto. Y además que todo es espiritual. No hay nada que no sea espiritual. La espiritualidad está en todo. Sobre ello. ¿Sí? De hecho, me gustó la observación que hizo Carlos. Sí, lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? Es muy difícil saber dónde está la línea, ¿no? Que separa lo que es la esencia del comienzo de una disputa o un intercambio de ideas con lo que es el tema puntual de cada tema. No es que da lo mismo que la realidad si es del otro, entonces es del otro y me frega, ¿se entiende? Porque no pasa por ahí. Yo me imagino en este momento esta pantalla, ¿no? Que tengo acá enfrente, ¿no? Como si fuera una mesa, ¿no? Donde cada uno tira sus cartas, ¿no? Y uno ve las cartas y toma y va haciendo como un intercambio, ¿no? Con eso de tener acuerdos, ¿no? Uno también lo difícil, ¿no? En cada uno, y es muy subjetivo, ¿no? Es darse cuenta hasta dónde se puede llegar a un acuerdo y hasta dónde ya no, y ya la conversación deja de ser productiva, ¿se entiende? Ya deja de haber un intercambio. Entonces, es difícil mantener la esencia de que el diálogo sea para intercambiar figuritas y no para tratar de poner cosas que uno quiere que vea. O sea, yo pongo esto para que lo vean, véanlo, véanlo. No. Yo pongo esto, miren, tengo esto, listo, está acá. Si se habla sobre esto, bueno, saquémoslo, mirá, hablamos sobre esto. Ya no se deja de hablar de esto. Y yo te digo, este es el mejor encendedor del mundo. ¿Viste? No, pero es el mejor. No, pero no. Bueno, está bien. El encendedor no es el tema de acuerdo. Listo. Hablemos del fuego que hace el encendedor. Sí. ¿Entiendes? Gabriel, Buenas tardes para todos. Buenas tardes, José. ¿Te pareces al padre de Far Cry 5, personaje, en lo físico y en las cosas que dice? ¿No sabes quién? Bueno, busca. Yo quisiera hacer una padre, que es lo mismo que pregunta. Dice, además, yo quisiera hacer una pregunta. Si todo. Sí, a ver, José, que no habló que. Ajá, yo quisiera preguntar si todo es espiritual, por ejemplo, ¿dónde una piedra qué cosa es? Es decir, hay verdades absolutas, existamos nosotros, ¿no? Si tú no existes, sigue existiendo una piedra, que no es espiritual, es algo físico que está ahí, que no tiene espíritu, que está a morir. Yo creo que eso es materia, que eso es algo sólido más allá de nuestras creencias, nuestros sentimientos. ¿No? ¿Dónde queda, en la espiritualidad, dónde quedan las rocas, por ejemplo? Toda la materia, todo lo sólido viene de los mundos espirituales.
O sea, es muy difícil entrar ahí. ¿Por qué? Porque hasta qué punto la piedra tiene espíritu o no. De ahí a que nosotros podamos interpretar, observar o percibir esa espiritualidad de la piedra, no está, porque no están, nosotros no somos piedra. ¿Entiendes? Entonces es muy difícil discernir si abarca o no abarca la piedra. Porque ya depende de cada uno y en su percepción subjetiva, si esa piedra tiene que ver con lo espiritual o no. Por eso es tan ambiguo, ¿se entiende? Hay mucha gente... Ajá, sí, pero si la materia lo creara lo espiritual, yo pudiera pensar mucho. Como yo soy materia, puedo pensar que quiero crear esta piedra, que aparezca una piedra, y debería parecer, porque sería yo espiritual creando materia. Yo soy un ser espíritu. No necesariamente. O sea, que uno sea un ser espiritual no significa que pueda manejar la espiritualidad que tiene. De hecho, ser un ser espiritual y estar en el camino espiritual es un camino que no te alcanza la vida para terminarlo. Si no te alcanza la vida para terminarlo, ¿hasta qué punto podés declararte maestro de lo espiritual como para poder alterar la materia? ¿Hasta qué punto no estás subordinado, digámoslo así, a tus creencias, a tu experiencia vivida, a la información que adquiriste, como para condicionarte y ver una piedra y no su espíritu? ¿Se entiende lo que voy? Es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su interpretación de lo que abarca la espiritualidad. Hay mucha gente que plantea que la materia, o sea, las piedras, las montañas, el espíritu de la montaña, el espíritu de la selva, ¿se entiende? Y eso se ha escuchado, ¿no? Y esa gente que de repente no están viendo espiritualidad, sino que están viendo la piedra, la ven como espiritualidad. O sea, ¿hasta qué punto abarca la espiritualidad? Y es muy subjetivo, porque uno mismo es el que pone el parámetro de decir, bueno, hasta acá llego con la espiritualidad. Para mí la espiritualidad llega hasta la materia. Gabriel, un inciso. Me gustaría oír a Jonás con respecto a esto que me parece que sabe. ¿De qué? ¿De la piedra? A Jonás, que sabe de lo que... Él sabe. Si ellas hablasen, si la montaña hablase, ¿qué dirían todos nosotros? ¡Váyanse! El amor es el lenguaje de la madre tierra. La montaña habla de amor, hombre. Si tú la tratas con cariño, te deja llegar hasta la cumbre. Que habla Jonás, que sabe de eso. Sí, mira, es una extensión de, por ejemplo, si tú dices de la montaña, hay que pedirle permiso a la montaña. Es una extensión la piedra de la parte de la naturaleza. Sí, es espiritual. Sí, es una extensión. Es como si yo te dijera de las raíces de un árbol, que cada árbol por medio bajo de la tierra está conectado consigo, con cada uno de todo el mundo, ¿sabes? Todos tienen la información de todo. Entonces es parte de el espíritu de la madre tierra. Yo quisiera decir algo muy sencillo, si me dais permiso. Súper corto, como siempre, ¿no? Todo es espiritual. ¿Por qué? Porque donde estamos, lo que vemos como algo material, porque así lo etiquetamos, cumple una función de aprendizaje. Ese aprendizaje no se puede tocar, es intangible, es espiritual. El aprendizaje es espiritual. Por lo tanto, todo lo que vemos tiene una función espiritual. Y para nosotros es real en esta tercera dimensión, pero sabemos que cada componente de cada parte de la materia, por dentro, lo compone vacío. Eso quería decir yo, sí. Entonces, de ahí lo que creo que quiso expresar José Antonio, ¿no? Que el aprendizaje que nos llevamos de aquí y a nivel afectivo, de conocimiento, todo eso es intangible, no lo podemos tocar. Corto. Es que quería sumar a eso, ¿no? Hay una cuestión muy, o sea, que a mí me llamó mucho la atención y me pareció maravilloso, ¿no? Que nosotros vemos, yo siempre digo lo mismo, vemos la mano y vemos los límites de la mano, pero si vamos a lo profundo, a lo micro de esto, hay vacío. Entonces, ¿dónde termina mi yo?
¿Dónde termina esta existencia? ¿Y en dónde comienza la tuya? Si vos sos también igual que yo, en esencia, en esto, un vacío. Entonces, lo espiritual está en ese vacío, en eso que no llegamos a poder percibirlo porque estamos viendo materia. Me sé espiritual porque desde la física, desde las distintas dogmas, creencias, llegamos a la conclusión de que mi cuerpo no termina acá, mi ser no termina acá, ¿se entiende? Pero yo me veo mi ser, yo me pego y me duele. O sea, está. Entonces, ¿hasta qué punto esto es real? O lo espiritual, que carece de este límite, es real. ¿Se entiende? Es tan subjetivo, tan personal, que decir que la montaña es un espíritu, o está el espíritu de la montaña, ¿quién lo va a poder negar? Si vas a lo micro, es vacío también. Igual que yo, igual que todos. Entonces es muy difícil, no hay un verdadero límite más que el que nosotros percibimos, y esa percepción ¿de dónde viene? De lo que nosotros creemos, hemos aprendido, hemos ido incorporando, y ahí pusimos el límite. Y nos manejamos con ese límite. Pero si sabemos que no hay un límite real, entonces, ¿dónde está el límite? ¿En verdad es un límite o estoy creyendo en un límite? ¿Es una creencia más ese límite? Entonces, ¿qué hacemos con el universo chamánico, no? O los chamanes de Siberia. Yo quisiera hacerle otra pregunta. No podemos cargarnos eso. Es que ahí en el chamanismo, en la sabiduría perenne, trascendental, todo eso está ahí. Es que cuando dejas de ver la materia como una materia y empiezas a ver la materia como algo más allá que de todo esto, entramos en otra visión de lo que es el mundo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, es que el mundo del universo chamánico, sea de los nahuales, de don Carlos Castaneda, de don Juan Matus, entonces, es que hay un mundo que no vemos porque nuestro cerebro ha sido estructurado para mentirnos a nosotros mismos y para que veamos una frecuencia de onda en la cual no nos permiten, porque no les interesan a estos bichos que andan por ahí. La Matrix. La Matrix. Lo que sea, sí. O tu vecino, ¿cuál puede ser el vecino? ¿Viste? Que te dice, o tus padres, no, eso no es. ¿Viste? Entonces, claro, es que no podemos obviar esa parte oculta, invisible, porque entre el cielo y la tierra hay más cosas de lo que el ojo ve. ¿Qué clase de descubrimiento? Pero para Nobel, para premio Nobel, Valdés, con esto una pequeña introducción. Yo estaba debatiendo, vamos a poner la palabra intermedia, ¿no? Porque padece Valdés, porque bueno, padece del mal de la infantilización de la adultez, y nada, te dejo a ti que tienes bastantes cosas que decir. Adelante. No, yo tenía otra interrogante. Si la materia es subjetiva, ¿cómo es posible que cuando tengamos un accidente, las personas que han tenido accidentes que se le han dañado una parte del cerebro, han perdido esos recuerdos espirituales? Deberían quedar, es decir, se daña esa parte de la materia, se pierde o se transforma y se desaparece esa parte espiritual de los recuerdos, etcétera. Lo que pasa es que el recuerdo... ¿Puedo contestar a sí, este dale. señor? Dale, Carlos. Mira, gente que ha tenido problemas de memoria, una demencia como podría ser Alzheimer, etcétera. Incluso gente que está en coma. Cuando están a punto de morir, tiene un momento, no todo el mundo, no es 100%. Pero esto lo ha hablado gente que ha escrito y ha hablado sobre gente que trabaja en hospitales, sobre gente que está a punto de morir, ¿no? Y que de repente como que se despiertan un poco antes, recuperan el habla, que igual habían dejado de hablar, hablan con toda la memoria, cosas con sentido, se despiden o piden disculpas a alguien, lo que fuera, y luego mueren, ¿no? Entonces tú dices, eso desaparece. No,
Igual no está accesible en ese instante, pero después sí, ¿vale? Y eso está, esto está constatado en hechos, no es un parecer mío corto. Sí, Estoy muy de pero acuerdo. pierdes el habla, que pierdas el habla, pierdas los recuerdos, etcétera. Eso no significa nada. Hay gente que no recupera nada, hay gente que desarrollan personalidades diferentes. Eso, por ejemplo, el que se vuelve loco. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona pierde la razón? ¿Qué es lo que pasa? Que cambia la química del cerebro. Es decir, es algo material sobre lo espiritual. Es probable, es probable. Es que eso, vamos a ver, yo lo que no te voy a discutir es algo que ocurre a nivel físico, como perder una pierna, por ejemplo, un brazo. eh, eso es innegable, o sea, no te va a salir otro. Pero es más, de hecho, para rehabilitar a esa gente usan técnicas de espejos, etcétera, porque incluso hasta les duele esa extremidad que han perdido. Sí, Entonces, estaba pensando en eso. claro, Imagínate. entonces la cuestión física y la cuestión mental y luego la cuestión de lo visible y de lo invisible, ¿no? Pero cuando, de hecho, cuando nos vamos de aquí, gente que en teoría han estado a punto de irse, han visto pasar toda su vida como una película, ¿no? Hay quien dice que eso en realidad es otra cosa, que me acuerdo de una teoría que vi, que dicen que eso, la fuente, te lo está extrayendo, ¿no? También son teorías, eso no es constatable, pero sí es constatable los relatos de gente que ha estado, que ha vuelto en teoría de que se iban y han vuelto del más allá, ¿no? Porque no acabaron lo que fuera, ¿no? Su misión o lo que le Lo tocara. que sea. Y hacen un repaso de toda su vida, incluso cosas que ni se acordaban. Es más, gente que cuando está perdiendo la memoria, pues yo eso me ha tocado vivirlo de cerca, por desgracia, ¿no? Pero he visto como gente que cuando está perdiendo la memoria no se acuerda de lo de hace un rato, pero se acuerdan de cuando eran niños que tenían, yo qué sé, 10 años y que fueron a hablar con la vecina, no sé. Cómo Por eso estaban te digo, vestidos, todo. nada se desperdicia, nada está perdido, pero todo cumple una función. Estamos en la tercera dimensión, todo lo que vemos, lo material, es para nuestro aprendizaje, ¿no? No sabemos si el día que nos vayamos de aquí todos, pues desaparece, ¿no? Pero todo esto tiene una función, eso está claro, corto. Sí, igual quisiera decir una cosa, ¿no? Porque hace una hora que nos venimos despidiendo y tenemos que editar todo esto. Dejemos algo para el Sí, sábado y que viene y continuamos. yo quisiera despedirme y reconocer. Adiós. Yo quisiera despedirme y reconocer que ha sido el Mando un beso, Mari. Un gusto, Jonas, el único Gaby, un abrazo. bueno, chao, Rosana. El único audio Un chat gusto. donde realmente tienen una paciencia terrible, porque bueno, cuando llegamos los realistas, entre comillas, que somos José Valdés y yo, la gente explota, ¿no? Pero bueno, aquí han sido bastante pacientes, bastante tolerantes. Ya, con eso termino. Es que, a ver, yo lo dije creo que en una de las videollamadas, ¿no? Ha llegado para mí el momento, ¿no? Y es un desafío para mí, en donde todo ese conocimiento espiritual, información espiritual, teoría espiritual, ok, listo, ya tuvimos un montón de escuelas, un montón de manuales, un montón de dogmas, un montón de religiones, ok, tuvimos de todo. Empecemos a bajar a tierra. Entonces está bueno tener ese contraste, ¿no? De gente que diga, ok, me estás diciendo esto, pero y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, y es un desafío para la gente que estuvo toda su vida en lo espiritual. Comprendo que es un desafío decir, ok, me enfrento con gente que es muy materialista, como se dijo hoy, o muy en lo concreto, ok, pero si yo estoy espiritual, ¿entiendes? Tengo que encontrar la forma de bajar esa información a algo accesible, ¿se entiende? Y Oye, es un Gabriel, camino interesante. déjame interrumpirte tantito Sí, en esa parte. Y sí. eso es lo que quería diferenciar un poquito de, por ejemplo, Yasma, que dice, a mí, por ejemplo, Yasma, no me explota ni nada, me da gusto conocerte porque es la primera vez que sé de ti. Eh, y está bien que tengas tu postura y que seas como eres. Lo que yo quería compartir, por ejemplo, con lo de
la foto. Yo quería hacer un ejercicio realista, ¿verdad? Con lo que piensa ya, con lo que piensa todos. Y ver qué es lo que sale de una experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Para mí es solo un ejercicio, ¿sabes? A mí no me interesa demostrarle nada a nadie ni nada, sino compartir un conocimiento de algo, de una experiencia de mi lado, ¿verdad? Ya como dice Gabriel, si tú quieres creer o si te sirve algo, lo agarras, y si no, pues lo desechas. Pero siento que tenemos que estar en un punto donde si ya tienes tú un camino largo en la espiritualidad y puedes compartirle a alguien que tiene otro punto, de otra forma de ver las cosas, como por ejemplo realista como Yasma, o como otra gente que hay, que yo creo que es el 80% que hay en el mundo en este momento. Entonces, este era el ejercicio que yo quería, mandar esas fotos, porque esas fotos las tengo desde más de 7, 8 años. Jamás las había compartido porque nunca me ha interesado. No tengo canales de YouTube, por ejemplo. No me interesa nada de eso. Tengo un negocio y todo, y no lo tengo en redes, nada de eso, ¿verdad? Nunca me ha interesado estar en el público, ni llamar la atención, ni nada por el estilo. Simplemente en este tipo de grupos, que el grupo que gracias a Mari me invitó de regreso a este grupo, quisiera ver qué es lo bueno que se puede sacar de dinámicas como de este tipo, porque se pueden hablar, yo te puedo platicar cosas y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero ya cuando tú tienes una prueba, como una foto, ¿verdad? Que es algo mínimo, no es una prueba wow, pero para gente que es realista, para mí el ejercicio es, todavía van a seguir diciendo, eso no existe, esto, el otro, o qué es lo que pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con esa información aunado de lo que ya existe en el chamanismo, ¿no? Yo no me considero chamán, pero me considero un hombre medicina. Entonces, en esa parte de lo que se maneja de la medicina, de los elementos y todo lo que vivimos en la 3D, ¿verdad? Para mí es compartir eso y ver qué es lo que sale, ¿no? De personas que ya tienen mucho camino, y no solo en lo que, por ejemplo, yo manejo, en lo que maneja Gabriel, lo que maneja Yasma, en lo que estés, en tu camino, como estés y tu pensar. Y escuchar todo lo que sale de todo esto, ¿no? Y ahí platicar, reírnos, debatir, y siempre de buena manera, porque no es necesario que todos estemos en consenso. Una cosa. Yo quería agradecer discúlpenme, que quería agradecer por permitirme intercambiar un ratito con ustedes, y siempre es un poco enriquecedor, siempre uno intercambia y se lleva cosas y deja cositas, y espero que de pronto se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Cada sábado estamos aquí, así es que invitadísimo. Una cosa antes de marcharnos, ¿no? Ya que estamos hablando de todo, de lo material y de lo espiritual, ¿por qué no materializan el amor y se convierte en amor en dos piernas caminando por la calle o en tu sitio? Donde quieran que vayan, lleven el amor que es espiritual, materialícenlo y repártanlo. Entonces unimos, de lo que se trata es de unir el cielo con la tierra, ¿no? Entonces, sean amorosos, con equilibrio, con sentido común, desde el corazón y todo eso. Sean amorosos, ¿me entiendes? Así que con esto me despido. Besito, José. Bueno, gracias y hasta luego. Nos vemos el sábado que viene. Hasta el siguiente sábado. Gracias a todos. Chao.